Buenas noches, sí, se les escucho. Ya, ok. Vamos a iniciar rápidamente la clase. Ya va a ser grabada también esta sesión para colgarlo al final de la clase. ¿Pueden hacer la marca, por favor? La marca lo van a hacer automáticamente por el aula, ¿ya? Solamente tienen hasta las 9:30 para hacer la marca. El control de asistencia. Ya, el tema que vamos a tratar hoy día, voy a compartir mi pantallita. Ya el tema que tenemos que tratar en esta semana es básicamente la estrategia del transporte. Casi no vamos a tener tiempo porque la próxima semana también tenemos la práctica. Bueno, las prácticas en este caso, en el desarrollo de los casos es un poco complejo, que estaba tratando de ver. Vamos a hacerlo más que todo como controles de lectura, como se vio en el caso anterior, ya. Y preguntas bastante, digamos, asertivas con respecto a los temas que estamos trabajando. Entonces, estrategia del transporte tiene dos temas que hay que ver. Uno es sobre fundamento del transporte y otro sobre las decisiones sobre el transporte. Hoy día vamos a tratar de ver los dos temas con respecto a lo que nos da el tiempo, de tal manera que en la próxima semana nos aboquemos exclusivamente para ver el tema de del control de la lectura o el caso con preguntas. Entonces, dicho esto, vamos a entrar a la siguiente presentación. Bueno, todos conocemos que el transporte es fundamental para el desarrollo de un país, ¿no? Un país que no tiene una infraestructura de transporte detallado, ¿no? En condiciones adecuadas, que es prácticamente la conectividad que pudiera dar, ¿no? Desde los centros más lejanos hacia los centros de consumo. Y el Estado de alguna u otra manera ha ido trabajando durante estos últimos años, ¿no? Como política pública en la implementación del transporte en el Perú. Entonces, a raíz de eso tenemos, digamos, las vías nacionales, que estos vienen conectando tanto en la parte norte, con la parte centro y en la parte, digamos, del sur. Eso permite que los agricultores de las diversas partes del Perú, por la diferencia geográfica que tenemos en el país, tanto de sierra, selva y costa, ¿no? Y el mar, entonces limita muchas veces los accesos hacia los centros de consumo y a los centros de producción. Y eso hace de que los costos se incrementen significativamente y que el abastecimiento de los productos en las zonas de consumo sean prácticamente, digamos, restringidos, ¿no? Más aún cuando existen, digamos, fallas geográficas, ¿no? Muy pronunciadas en el país, y que esto están trayendo, pues, interrupciones en todos los tipos que podemos llamar. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta en el transporte es básicamente la conectividad. Esto es básicamente en el sistema de transporte, ¿no? El Perú es muy diverso, hay que entenderlo, cómo se va manejando a nivel nacional con un enfoque netamente global. A nivel internacional, somos uno de los países muy estratégicos, ¿no? Muy estratégicos
con 2 puertos, hasta 3 puertos muy estratégicos en el país, que permite básicamente la conexión a nivel mundial, ¿no? Y eso hace que nuestro país, como exportador de algunos productos primarios y básicamente extractivos, como son los minerales, pueda llegar fácilmente hacia China, a Japón, ¿no? A Estados Unidos, a Europa, etcétera. Entonces, la visión básicamente de nuestras organizaciones tiene que ir en función a una visión global, ¿no? No una visión netamente local, ¿no? Lo que esperamos es de que nuestras empresas, nuestras organizaciones, produzcan, ¿no? Con un enfoque netamente de exportación, porque lo que hace la exportación es generar mayores divisas al país y eso hace que el país crezca, no incremente su PBI. Pero si el país no hace este tipo de actividades que es la exportación, entonces solamente se dedica a la importación lo que hace es reducir la producción en el país, ¿no? Y ser dependiente de todas maneras a nivel internacional. Pero nos vamos a un enfoque netamente de transporte, de manera muy genérica, ¿ya? Y entendiendo que el país existe diversos tipos de transporte y lo podemos decir inclusive que un transportista utiliza pues un sistema multimodal, ¿no? Multimodal quiere decir que, por ejemplo, los que traen madera y quieren exportar al extranjero, entonces utilizan primero el río, la circulación fluvial hasta el puerto de Pucallpa, y del puerto de Pucallpa utilizan la vía de transporte terrestre hacia Lima o hacia los puertos principales que puede ser el Callao o Hilo en el sur, ¿no? Una vez que tenga ahí, ya estamos ya utilizando ese sistema y a través de los containers, estos son embarcados pues a los barcos, ¿no? Y mediante los barcos, estos en el océano llega pues hacia los países que queremos exportar. Ahora, en ese país se desembarca, ¿no? Y también puede existir otro tipo de transporte terrestre o cualquier otro sistema más aéreo. Entonces, la trayectoria del producto, solamente el producto terminado, desde la salida de las plantas de producción del país hacia el lugar o hacia los países de consumo, entonces utilizamos diversos tipos de sistemas de comunicación, ¿no? De transporte para poder llegar hasta ese lugar, ¿no? Ahora, eso con el producto terminado, pero también empezamos a ver lo que es el producto, es antes del producto, con las materias primas, los insumos, etcétera, ¿no? Hoy en día las plantas de producción están ubicadas básicamente en los centros de consumo, podría ser en Pucallpa, ¿no? Pero, ¿y cómo lo traemos de las chacras hacia la ciudad, ¿no? Hacia donde está la planta de producción. Hace poco acabo de visitar una empresa muy pequeña, muy simpática y muy próspera en Pucallpa, con la actividad de consultoría que vengo desarrollando. Entonces, es sobre una fábrica de pulpa de fruta y básicamente trabajan pues con camu camu, trabajan con aguaje, trabajan con varios productos de la zona. Ya, y estos productos pues vienen de la chacra, ¿no? Vienen de los campos de cultivo. Es muy exigente la planta para recibir estos productos con unas características de calidad bastante interesantes. Ya, el procesamiento es bastante simple, no necesita un amplio local, ¿ya? Estamos hablando aproximadamente de unos 30, 40 metros cuadrados nada más. Y su distribución de consumo empezó a nivel local, abasteciendo pues a los hoteles de 5 estrellas de Pucallpa, ¿no? Donde
ellos atienden pues a los turistas, tanto extranjeros como nacionales, y por supuesto que los productos en estos hoteles son de alta calidad, ¿no? Y les exige a la empresa que tenga todas las certificaciones, etcétera. Pero a pesar que el transporte es netamente local, por ejemplo, desde Yarina hacia el centro de la ciudad, que no existe más de 5 o 7 kilómetros de distancia, entonces el transporte es bastante especial, ¿no? Porque el producto tiene que conservar la misma temperatura de un lugar a otro. Y si la temperatura, por ejemplo, es menos 36 grados en la planta, está saliendo el producto hacia el hotel, entonces el producto allá también debe llegar a 36 grados, menos 36 grados. ¿Y cómo se hace? Tiene que llevarse con un sistema de transporte netamente refrigerado y que cumple esas condiciones, ¿no? Y existe un montón de experiencias que podríamos, digamos, contar, y son muy interesantes, pero cuando uno saca costos al final del producto, ¿no? El producto va encareciéndose en función, pues, a los diversos tipos de sistemas de transportes que vamos tomando, ¿no? Y se va encareciendo. Entonces, imagínense los racimos de plátano que vienen de las chacras hacia los centros de abastecimiento de Pucallpa. Entonces, ¿a qué precio lo traen? Porque uno puede conseguir un pequeño racimo, digamos, a 5 soles, 4 soles, ¿no? O hasta 10 o 15 soles. Pero, ¿y a los hogares cómo llega, no? ¿En qué precio llega? ¿Y cuál es el costo de producción en los centros, en la parte agrícola, en el campo, ¿no? En la chacra, como le decimos. Entonces, hay todo un sistema digamos, todo un enfoque, un tema que hay que tratar y hay que distinguir. Porque otro también es la utilización, digamos, algunas empresas utilizan pues la ingeniería o lo que es la investigación de operaciones para poder trabajar en función a la optimización de los recursos, ¿no? Entonces, en las lecturas ustedes van a poder apreciar algunos ejemplos de costos de transporte y recordando lo que es investigación de operaciones 1, en lo que es transporte y ver cómo se puede optimizar, digamos, el transporte de un producto a diversas zonas o el abastecimiento con la finalidad de no incurrir en altos costos. Entonces, eso es muy importante recordar como parte introductoria. Ya, y como le decía, la comparación de las economías en una nación desarrollada versus en una nación en desarrollo, como el país, ¿no? Es básicamente por su sistema de transporte, ¿no? Un sistema de transporte, cómo está, digamos, equilibrada, cómo está manejada, cuáles son los mantenimientos, cuál es la política de Estado, etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante porque eso ayuda, de todas maneras, al desarrollo de un país. Ahora, lógicamente que hay países, por ejemplo, como hace unos años, pocos años visité Argentina, ¿no? Y pude apreciar, por ejemplo, un sistema de transporte o unas autopistas hasta de 8 carriles, ¿no? Igual que en Panamá. Entonces uno se queda sumamente admirado del volumen y el tráfico que hay entre estas ciudades, ¿no? Hay sistemas de peaje, digamos que uno está conduciendo a 80 kilómetros por hora y ese es aproximado, puede conducir hasta 100, 120 kilómetros por hora, la velocidad en esas autopistas. Y para pasar el sistema de peaje, uno puede reducir hasta 80 kilómetros por hora. Y pasa por 80 kilómetros por hora el sistema de peaje y automáticamente te está cobrando ya el sistema, ¿no? El sistema te está cobrando, ¿no? Pasas y empiezas a aumentar tu velocidad y sigues tu camino. Es así como lo controlan, pues, ¿no? Entonces los vehículos para ir por esas altas autopistas lo que hacen es incorporan un sistema de chip electrónico en el parabrisas
del automóvil o del vehículo y mediante un sensor capta, ¿no?, todas las características del vehículo y hace el descuento respectivo hacia, hacia un saldo o cuenta que uno puede tener dentro de ese sistema, ¿no? Y te está registrando permanentemente, ¿no? Donde sea. Hoy en día los vehículos que están vendiendo las casas están ya incorporadas con microchips y pueden localizarse en cualquier parte del mundo, ¿no? Y te pueden estar inclusive espiando cuál es el uso que estás dándole al vehículo, ¿no? Y ese es todo un tema que hay que ver. Entonces, solo se necesita comparar, dice, las economías de estas dos naciones para ver la participación que tiene el transporte en la creación de un alto o un nivel alto de actividad económica. Entonces, vamos un poquito más allá, ¿no? Un poquito más allá, por ejemplo, ver los transportes aéreos, etcétera, es bastante significativo, ¿no? En lo que el país también está en competencia. Pero hay que saber buscar cómo estos van trabajando. Entonces, en este caso, dice, es típico en la nación en desarrollo, la producción y el consumo tenga lugar en el mismo sitio, ¿no? En la parte, en los que están en desarrollo. Pero hay, digamos, muchos productos que se traen de fuera, ¿no? El otro día les contaba sobre el trigo, ¿no? El trigo para panificación es exclusivamente, pues, de Argentina, ¿no? La soya de Argentina. Los muebles que quisiera adquirir son chilenas, ¿no? De pino, a pesar que es una zona que es netamente sierra y bastante accidentada su geografía Chile, pero en el recurso forestal es mucho más avanzado y sus volúmenes de PBI es bastante significativos, ¿no? En su aporte. El Perú tiene un inmenso bosque de selva, ¿no? Pero al PBI casi no aporta nada en lo que es la parte, digamos, de forestal, ¿no? Ahora, se está trabajando, ¿no?, en la implementación de grandes sistemas de transporte. Primero para pasajeros, que es muy interesante, ¿no? Y ya por lo menos en los sistemas, por ejemplo, el sistema de transporte en Lima, ya se está implementando pues las líneas de los trenes, ¿no? Que esto también abarata bastante los costos, pero todavía carecemos de sistemas netamente de transporte, digamos, de carga, ¿no? Aunque existe sistemas ferroviarios antiguos, pero se están tratando de mejorar, ¿no? Hay una línea que llega hasta Cerro de Pasco, ¿no? De línea ferroviaria, pero esto está implementada básicamente por las empresas mineras, ¿no? Igual pasa con Huancavelica, el Tren Macho, ¿no? En el sur tenemos también el tren que va, digamos, desde el Cusco, llega hacia Puno y vuelve pasa un poco por acá, por el sur de, digamos, de Moquegua, algo así, ¿no? Entonces, hay toda no, de Cusco a Arequipa, pero llega hasta, digamos, Puno. Entonces, hay todo un sistema ahí, sí se utiliza para carga, y ahora se tiene también un proyecto, de aquí a pues, unos cuantos años más, ustedes pueden ir a Lima y pueden ir en tren desde Lima hacia Ica, sin ningún problema, ¿no? Ya el proyecto está aprobado, ya va a entrar en ejecución y esto va a abaratar bastante los costos de producción, por ejemplo, o los costos de transportes desde que se hace de toda la parte del sur chico hacia la gran ciudad que es Lima, ¿no? Donde está prácticamente la tercera parte de la población, ¿no? Entonces, ¿por qué la gente se va
del campo a la ciudad, ¿no? A buscar pues oportunidades, ¿no? En esta pandemia hemos podido apreciar que esas oportunidades han sido cerradas, han sido, digamos, anuladas. Entonces, ¿qué hizo la gente? Empezaron a salir de la ciudad digamos, en grandes masas, inclusive caminando por la carretera central, por la carretera del sur y la carretera del norte, a fin de llegar a sus pueblos de orígenes, ¿no? Entonces, hay todo una historia muy bonita que estudiar en esas zonas, ¿no? ¿Por qué la migración? ¿Por qué el apocalipsis? ¿No? ¿Por qué el retorno de toda esta gente a sus lugares de orígenes, ¿no? Pero sigue siendo una ciudad de alto consumo, y esto hace de que pues la economía ahí pues vaya, digamos, generándose bastante significativamente, y también los niveles de calidad de vida pues en estas zonas donde hay bastante concentración de personas es mejor que lo que ocurre en la parte, digamos, alejada o rural del país, ¿no? Ahora, ya hay una especie de, digamos, de que la población está también, los empresarios están invirtiendo pues en lo que es transporte, y esto ya es básicamente, digamos, una óptica muy interesante que se está viendo, y ya como 3 o 4 años o 5 años atrás han aumentado lo que se llaman los operadores logísticos, ¿no? Y encontramos pues operadores logísticos de todo tipo, ya con puertas ofreciendo los servicios correspondientes, que se dedican exclusivamente a hacer transporte, ¿no? En Pucallpa tenemos ya varios, ¿no? Aparte de Ranza, tenemos varios operadores logísticos que se dedican exclusivamente a este tipo de transporte. Entonces, y eso también genera pues un poco lo que se llama competencia, ¿no? Y esta competencia hace que los costos también empiecen a disminuir sustancialmente, y eso hace también que el producto llegue con, digamos, menos costo hacia los centros de consumo. Ya les hablaba sobre hay 5 modalidades, ¿no? de transporte, uno que es marítimo, ferroviario, por camión, ¿no? O terrestre, aéreo, por ductos o conductos directos también, ¿no? Por ductos también se utiliza bastante, pero esto se ve, digamos, en Estados Unidos, ¿no? Pasar productos, por ejemplo, de un lugar a otro, se hace a través de ductos. En Argentina se utiliza bastante también este sistema para poder transportar la soya y la harina, ¿no? Son ductos que van a alta presión, ¿ya? Y por kilómetros bastante significativos, estamos hablando de 300, 400 kilómetros, que no se utiliza el transporte, y que de las chacras directamente o de los campos de cultivo van hacia los centros de almacenamiento. Muy interesante. Ahora, se puede utilizar todo este tipo de sistemas combinados, claro, por eso se llama multimodales, ¿no? Hay agencias de transporte, hay asociaciones hay corredores, ya eso también facilita bastante lo que es el servicio. Uno puede elegir, digamos, los distintos tipos de servicios, ¿no? Pero hay que ver, pues, algunas características muy, muy interesantes, ¿no? Primero, está, pues, la seguridad. En segundo lugar, el tiempo de entrega. En tercer lugar, los costos mismos, ¿no? A veces también hay que meternos en lo que son los procedimientos, los manuales de funciones,
el orden, las características, cómo estos señores pueden prestarnos ese tipo de servicios, ¿no? Lógicamente, una gama de servicios con una estructura de costos bastante razonables, ¿no? Y cuando uno habla de costos, pues la transportación vía aérea es el más costoso, ¿no? En cambio, los marítimos y los ductos son los menos, son más digamos, económicos. Estuve en Panamá y no dejé de aprovechar la visita hacia el canal de Panamá. Entonces, pude apreciar, por ejemplo, y conversar un poco con la gente ahí de por qué se usa el canal de Panamá, ¿no? Bueno, tiene todo en la historia, pues, de cómo se ha construido, ¿no? Primero empezaron los franceses, al final concluyeron los estadounidenses, porque los franceses fracasaron en la construcción. Una tecnología muy, muy interesante donde a través de un sistema, ¿no? Muy especial, se puede mover un barco hacia otro, pero aprovechando, por ejemplo, los niveles, ¿no? Los niveles de presión de agua, etcétera, ¿no? No es recto, ¿no? Es una especie de escalinata que va, ingresa, después le eleva al barco, lo eleva a otro nivel, después lo baja nuevamente de nivel, pero con un sistema hidráulico muy, muy interesante. ¿Cuánto cuesta pasar un barco por ahí? ¿No? Un barco normalmente está costando pues unos $500,000 pasar, o sea, $500,000, pasar un barco con un barco estándar, ¿no? Entonces, y ahora los que no puedan pagar esa cantidad, ¿no? Para poder pasar solamente el canal, entonces tienen que darse la vuelta pues por Chile, ¿no? Con el riesgo de que por ahí las altas mareas pues desaparezca el barco y también se alargue el tiempo de transporte, ¿no? Porque es bastante largo. Pasar por el canal de Panamá, el tiempo es bastante corto, se aprovecha un montón de días. Hay gente que dice que se puede aprovechar inclusive dependiendo de las velocidades de los barcos, ¿no? De los nudos y movimientos que estos van, ¿no? Y dependiendo de la carga también. Entonces pueden aprovechar desde 7 hasta 20 días de dar toda una vuelta por el sur de Chile. Entonces, esas son alternativas que uno puede ir consiguiendo, ¿no? Y imagínate, son $500,000 que uno puede estar pagando para pasar solamente un barco. ¿Y qué mercadería tendríamos que llevar, pues, ¿no? Para poder, digamos, costear, ¿no? Ellos, ¿no? Nosotros no, sino que la empresa que se dedica a llevar, ¿no? Porque la cantidad de containers también que están llevando ellos son bastante significativos, ¿no? Entonces, si uno ese $500,000 lo divide por los kilogramos, ¿no? Entonces, se estaría castigando aproximadamente 10 o 20 céntimos a cada kilogramo por producto, ¿no? Entonces, pues casi no es tan significativo un alto costo, por ejemplo, de pagar por pasar solamente por el canal de Panamá, ¿no? Pero así es, pues. Entonces, otro dice, el envío por camión es casi 7 veces más caro que por ferrocarril. Es lógico, ¿no? Utilizamos combustibles, todavía como el petróleo, ¿no? Y esto es sumamente caro, ¿no? Ahora, ferroviariamente, en el Perú ya está funcionando lo que es el gas, ¿no? Y casi 4 veces más costoso que el marítimo, ¿no? Esas son las comparaciones aproximadamente lo que va costando en digamos, el transporte. Además, indica que esas comparaciones generales resulta, dice, de la proporción del ingreso de carga generado por un modo
al total de toneladas por millas enviadas, ¿no? O sea, la cantidad de carga también para poder llevar, ¿no? Porque imagínate que si uno lleva pues una pequeña cantidad, no saldría, digamos, no compensaría los costos que se van pagando. Hay algunas opciones de servicio sencillo, ¿no? En el Perú en este caso, el transporte ferroviario ya ha cambiado su su sistema mecanizado, ¿no? Ya no usa carbón, esto ahora está utilizando pues lo que es el gas natural, ¿no? Pero hay algunos productos que todavía estamos trasladando, básicamente minerales, ¿no? Minerales, carbón, madera en poca cantidad, pero sí minerales básicamente en el país, ¿no? Eh, Estoy hablando de carbón de piedra, o sea, carbón natural. Eso es lo que sacan de las minas, ¿no? En los camiones, este es un servicio básicamente de puerta a puerta, ¿no? Esto es lo más, digamos, lo más común en el país, ¿no? Traer desde la ciudad de Lima o traer de cualquier punto del país hacia Pucallpa, bueno, no, ya lo están haciendo de puerta a puerta. Hay algunos almacenes que tenían algunas empresas, por ejemplo, como Alicor, ya desapareció sus almacenes y estos traen pues paquetes ya destinados con una guía de remisión y te dejan pues los volúmenes que has solicitado, ¿no? Entonces, pero todavía los costos son bastante significativos, son altos todavía. El avión es uno de los sistemas de transporte, aparte de lo que son más seguros, son el sistema de transporte, digamos, más caro todavía que hay en el país, ¿no? Nuestros aeropuertos aún no están equipados para poder llegar esos aviones de gran magnitud de carga, ¿no? Lo que sí lo hacen en Europa, en Europa básicamente, ¿no? O en China, Japón y esos países, donde uno se puede apreciar pues el tamaño, ¿no? De estos aviones que son utilizados exclusivamente para el transporte, ¿no? Y lo hacen pues, digamos, de manera muy eficiente y todavía para nuestro país, que es Sudamérica, o en toda América, esto de aquí no tenemos la infraestructura adecuada todavía, ¿no? Muchas veces nuestros aeropuertos son bastante pequeños, ¿no? Hay zonas que han tenido aeropuertos, digamos, que no ingresa ni siquiera un avión que tenga pues más de 100 pasajeros, ¿no? Entonces eso hace de que en esa parte todavía estamos un poco limitados, pero en Japón, en China, en esos países, esto es muy común y es una de las prioridades de transporte que se utiliza no exclusivamente para carga, ¿no? Los barcos, bueno, aquí todavía estamos, salvo que tengamos que hacer alguna exportación, ¿no? Pero hay hay una especie de intermediarios que existen, ¿no? Digamos, en los almacenes principales en Lima, ya en el Callao. Ellos, por ejemplo, una carga para Japón, ¿no? Entonces, uno puede aprovechar y a través de los brokers, que son intermediarios, ¿no? Ellos pueden conseguirte, digamos, uno de los viajes que pueden hacer, ¿no? Y aprovechar ese viaje que están llevando diversos tipos de productos para poder llevar tu producto, ¿no? Pero ya tienen fechas indicadas que podrían salir pues en 2 meses, en 3 meses,
en 30 días, etcétera, ¿no? Y llegar también a puerto, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Bueno, aquí en Pucallpa utilizamos pues la parte fluvial bastante, digamos, significativo, y en épocas de invierno o en épocas de lluvia, estos productos se sacan con mayor, digamos, fluidez de los campos, ¿no? Estamos hablando básicamente de madera. Los ductos todavía no hay en el Perú, pero sí hay países que ya están trabajando, ¿no? Y aquí en Pucallpa podemos ver si un ducto, por ejemplo, el ducto que traen desde Curimaná, ya ese ducto está pasando inclusive pasa por la propiedad de la universidad, por el front, casi por, por el motelito, por ahí está pasando, y está llegando pues hasta la planta de tratamiento que está por acá por Manantay, ¿no? Entonces, sí se está utilizando, se utiliza. Ahí están trasladando pues el petróleo crudo, y ahí en esa planta lo están refinando, ¿no? Lo que era antes la ex Maple, ¿no? Eh, Solamente eso, pero para otros tipos de productos, granos y otras cosas todavía no se está utilizando, ¿no? Pero sí se utiliza bastante, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Argentina, Uruguay, esos países donde los campos de cultivo son sumamente mecanizados, son bastante grandes, ¿no? Básicamente en soya y en trigo. Ahora, estos servicios que se van utilizando, ¿no? Ya les he mencionado que hay diversos tipos de modalidades, ¿no? Lo llamamos, digamos, intermodales o multimodales, ¿no? Entonces, cuando hablan de multimodal, hablamos de que el producto va, digamos, va cambiando básicamente de transporte, ¿no? Primero transporto en chatas, después lo transporto en camiones, y después lo puedo transportar en barcos, ¿no? Ese es multimodal. Intermodal, ¿no? Lo que pasa es que dentro de por ejemplo, acá dice la parte del contenedor de un tráiler de carga, se transporta a bordo de un avión, ¿no? Entonces, no cambia pero sigue utilizando el mismo contenedor, ¿no? Contenedores son aquellos medios donde podemos transportar gran cantidad, en este caso, por ejemplo, hay contenedores que van encima de los camiones, ¿no? Pero con algunas grúas o plumas se les puede sacar, ¿no? Solamente estaría quedando la parte del eje del camión. Son adaptables ya. Y aquí pues, podemos llegar hasta 30, 25, depende de la capacidad de los contenedores, ¿no? En toneladas. Acá nos presenta 10 combinaciones posibles de servicio intermodal, ¿no? Uno es ferrocarril, camión, ferrocarril ducto, ferrocarril ducto, ferrocarril avión, ¿no? Otros también son camiones, aviones, ¿no? Camiones ductos, ¿no? Barcos ductos, barcos avión, avión ducto, y existe digamos, una especie de combinaciones diversas que podemos, digamos, utilizar, pero el más común y que se está utilizando en el país es básicamente camión barco, ¿no? Para lo que se llama exportaciones. Le decía que ya pues en
En el Perú ya se está trabajando, ahí hay empresas o concesionarios destinados exclusivamente a lo que son operadores logísticos, ¿no? Y que ellos ofrecen pues todo un servicio, ¿no? Si uno puede transportar, por ejemplo, plátanos, ¿no? O puede transportar camu camu, ¿no? O pulpa de ellos, ¿no? Hasta otros países, entonces ellos te ofrecen ya contenedores aclimatados, ¿no? Que van conservando la misma temperatura, etcétera, y con esas condiciones puede llegar el producto hacia otras distancias, ¿no? Pero también existen diversos tipos de inconvenientes, ¿no? Que podemos encontrar, por ejemplo, tráficos que hay en cuestión al transporte, ¿no? De los productos. Entonces, hace poco les había pasado un caso de las frambuesas, ¿no? Esto es un producto que los chilenos lo captaban, ¿no? Lo hacían propio y lo llevaban, pues, lo llevaban a Estados Unidos, ¿no? O a Canadá, pero aprovechaban, por ejemplo, algunos beneficios arancelarios, ¿no? Exportar no es solamente llevar el producto de aquí hacia allá, sino también hay un sinnúmero de requisitos que hay que cumplir, ¿no? Entonces, el Perú ha firmado varios convenios de TLC con diversos países y que nosotros podemos transportar o llevar productos con ciertas características de calidad, ciertos requisitos, ¿no? A esos países con algunos beneficios, ¿no? Y también traer productos de esa parte hacia el país, ¿no? Eso es todo un papeleo. No es fácil exportar, para eso hay ya especialistas, ¿no? En el mercado, pero nosotros hay que tener de conocimiento que hay todo un sinnúmero de requisitos y procedimientos que hay que cumplir para poder llevar productos de un lugar a otro. Estrategias, ¿no? Ahora, las entidades que brindan este tipo de servicio presentan, pues, digamos, diversos tipos de estrategias cómo poder llevar los productos, ¿no? Y eso hay que estar viendo cómo está funcionando el mercado, o sea, qué es lo que ofrece, ¿no? Otros ofrecen, digamos, envíos de cargas pequeñas, otros tienen volúmenes bastante significativos, otros dicen, bueno, te vamos a llevar en tantos vehículos, otros te ofrecen recoger, digamos, el producto de un sitio y llevarlo a otro sitio, en tiempos, etcétera, ¿no? En tamaños, ¿no? Eso es, generalmente, eso hay que, lleva tiempo también, ¿no? Lleva tiempo hacer un estudio pequeño, ¿no? Sobre los servicios de transporte que se están ofreciendo, ¿no? No solamente locales, sino también a nivel internacionales, ¿no? Entonces, a ver quiénes son los agentes aduaneros, los agentes de exportaciones, los transportistas internacionales, hay comisionistas, ¿no? Que los llaman brokers, ¿no? O también, de repente, hay departamentos internacionales que trabajan con los bancos exclusivamente y que hacen todo este tipo de operaciones para poder, digamos, pasar las fronteras internacionales. Los papeleos, ¿no? Hay inspecciones, ¿no? Etcétera, hay rastreos, ¿no? Los costos aquí van incrementándose en función a los elementos que van participando, ¿no? Mano de obra, combustible, mantenimiento, ¿no? Modo de transporte, volumen, tipo, si está acondicionado, no está acondicionado con etcétera, ¿no? También la parte de, digamos, la parte de distancias, ¿no? Ya habíamos visto que el ferrocarril es uno de los que posee altos, bajos costos, ¿no? Y lógicamente, si hablamos con costos variables, ¿no? Y el transporte tiene que ver mucho también con lo que se llama economías de escala, ¿no? Cuanto yo
mayor volumen de producto puedo trasladar de un punto a otro, entonces los costos van bajando, ¿no? Pero cuando yo produzco menos o tengo menos volumen de transporte, los costos pueden encarecerse, ¿no? Entonces, el transporte se convierte en un costo variable. Y esto es inversamente proporcional, ¿no? Eso hay que entenderlo. Y cuando uno hace este tipo de servicios, hay que trabajar bastante en este caso, ¿no? Por carretera, bueno, una de las cosas muy, digamos, si hablamos de seguridad, son uno de los sistemas muy caros, ¿no? Y si uno tiene que pagar todavía seguro de transporte, ese es otro que va encareciendo también digamos, nuestro envío, nuestro producto. Pero también igual, en costos unitarios, esto va disminuyendo en función también al volumen, ¿no? Pero hay costos básicamente o pólizas de seguro que hay que ir pagando en caso de alguna eventualidad, ¿no? Que pueda ocurrir. De 100 casos, normalmente el 10% no llega a su destino, ¿no? Acuático es uno de los sistemas más, digamos, más seguros también. Hay pocas pérdidas, pero sí esto a nivel de mar, ¿no? Pero a nivel fluvial sí ocurre. Yo conozco un caso, por ejemplo, de un amigo que llegó prácticamente a la bancarrota. Él llevaba tenía una chata y llevaba productos por encargo hacia algunas zonas, pero antes, por el río Ucayali, pero antes de llegar, no llegaba casi hasta Iquitos, pero en todo ese trayecto tenía que ir descargando mercadería, ¿no? En algunos puertos que se van en Contamana, en esas zonas. Entonces, en una oportunidad llevaba una buena cantidad de mercadería y la chata se volteó y se perdió toda la mercadería, ¿no? Casi no se recuperó. Eran comestibles, aceites y todo eso. Lo que ha hecho el hombre simplemente ha tenido que vender hasta sus propiedades porque las empresas habían firmado un contrato con él. En caso de algún tipo de eventualidad tenía que devolverlas, ¿no? Entonces son los riesgos que uno puede tener en cuanto a tener una empresa o ser operador logístico, ¿no? Los aéreos son los más digamos, los más seguros, 100% seguro. Ya podemos hablar de 1000 casos uno que puede tener algún tipo de percance, pero también los costos son bastante elevados, ¿no? Bueno, ya hablábamos sobre algunas tarifas, precios, ¿no? Todo está en función de la distancia, del tipo de modalidad de transporte que vas a utilizar, ¿no? Y de los servicios adicionales que van, digamos, teniendo en cuenta, ¿no? La seguridad, el tiempo de entrega, ¿no? Que es muy importante, y los procedimientos de manipulación de los productos de un lugar a otro. Eso va a depender, ¿no? Entonces hay empresas que dicen, bueno, yo te llevo a tantos soles el kilo, ¿no? Pero te ofrezco estos servicios, ¿no? Y hay otros que te llevan a mucho menos soles, pero no te dan la seguridad correspondiente. Entonces las tarifas van, digamos, moviéndose en función a eso. Pero en este caso, las economías de escala funcionan porque a gran cantidad de transporte, de materiales, de maquinaria, de productos terminados, lo que sea, los costos van disminuyendo significativamente. Bueno, hay productos que no pueden demorarse en el camino, ¿no? Y no ocasionan muchos
muchas pérdidas, ¿no? Se puede recuperar fácilmente, ¿no? Pero hay productos que no se pueden recuperar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, productos perecibles, ¿no? Uno puede estar llevando por una ruta, en la ruta puede pasar algo y ¿qué tienes que hacer? Bueno, se tiene que regalar o vender pues a un menor precio en algunas zonas. Por ejemplo, si queremos llevar papaya o queremos llevar algún tipo de fruta, etcétera, ¿no? Entonces, pero hay productos que pueden soportar todo tipo de inclemencias en el transporte, ¿no? Entonces hay todo un sistema, todo un estudio que hay que tener en cuenta en cuanto a lo que es transporte. La demanda, lógicamente que nuestros productos están en función pues a la demanda, ¿no? Esto, digamos, van a sufrir también algunos tipos de modificaciones en el tiempo, ¿no? Hay épocas donde los precios de transportes se elevan y hay épocas donde los precios de transportes también disminuyen, ¿no? Entonces, en alto riesgo, en épocas de invierno, lógicamente los transportistas cobran mayor, piden mayor precio, ¿no? Y también hay más riesgo en cuanto a su transporte, ¿no? Transportes en línea, bueno, aquí también es igual, ¿no? Bueno, esto no ocurre normalmente en nuestro país, pero de todas maneras es bueno saber, ¿no? Ya les decía que hay, por ejemplo, puede ocurrir un transporte de un producto de un lugar a otro, ¿no? Pero estos productos pueden ser, digamos, tienen tiempos, ¿no? Y las empresas también pueden pagar penalidades sobre este transporte, ¿no? Eso va a depender también de cómo ellos prestan los servicios y de otra manera podría ser también de que en los contratos tienen que establecerse digamos, penalidades, ¿no? Hay productos que pueden transportarse de punto a punto, ¿no? Y llegar hasta su destino, ¿no? Con la finalidad de hacer un poco de mantenimiento puede ser normalmente en los productos congelados, en los productos que que son aclimatados, ¿no? Por ejemplo, uno puede llevar un producto hacia Lima, pero puede haber problemas en el trayecto, ¿no? A ver, y estas empresas ofrecen pues servicios de mantenimiento en ciertos lugares, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, tu producto va a llegar en las características definidas, ¿no? Pero va a tener una parada en Huánuco, una parada en La Oroya y otra parada no sé en qué lugar más y así, y ahí se les va a hacer el mantenimiento correspondiente, ¿no? Eso también ocasiona gastos, ¿no? Bueno, lógicamente las tarifas están en función a los volúmenes y básicamente hacia las distancias, ¿no? Pero ya por kilómetros, o por zonas, ¿no? Ya se tienen establecidas esas tarifas, ¿no? Hay gente que ya, estos operadores logísticos ya lo trabajan muy bien esta zona, esta parte y hay que ir revisándoles nada más, ¿no? Tarifas también por contrato, ya les había dicho, está en función a los, a los volúmenes, pero hay que leer bien los contratos, ¿no? Porque no va a ser que en la empresa uno, desde una de las cláusulas, y ellos no se responsabilicen, digamos, de algunas pérdidas que podría ocasionar, ¿no? Bueno, ahora, las cargas, ¿no? Hay cargas, ¿cómo uno hace las cargas? Por ejemplo, ¿quién carga en la, si van a sacar en mi almacén acá en Pucallpa, entonces, ¿quién asume
el pago de los estibadores, ¿no? A subir a los containers o a los camiones. Y quién paga también cuando llega a su destino, o sea, de los estibadores que hablo, ¿no? Entonces, todos esos costos hay que ir viendo, ¿no? Y hay que ir cotizando. Eso de alguna otra manera va aumentando los costos a nuestro producto. Bueno, eso va a depender básicamente pues de los operadores logísticos, ¿no? A veces dan promociones, ¿no? Y que hay que utilizarlo, eso por utilizar la capacidad total de sus cargas, ¿no? De sus unidades. Hay tarifas diferidas, básicamente, dependiendo del tipo de transporte, ¿no? Aéreo o marítimo. Estos, bueno, hay algunas cositas, y aquí le hablaba sobre los empacados, ¿no? Hay otros que necesitan refrigeración, otros que necesitan calefacción, ¿no? Hay de repente algunos servicios adicionales en el trayecto de cómo se pueden manejar digamos, la carga, ¿no? Eso va a incrementar también los costos. Cuando uno pide más servicios, lógicamente más servicios son más costos, ¿no? Los servicios básicos y mínimos que podríamos solicitar hay que ir evaluando dependiendo del tipo de carga que vamos a llevar. Igualito pasa, ¿no? Con los... Aquí hay lo que es la recolección, la entrega, el intercambio, la demora, las detenciones, etcétera, ¿no? Digamos, un abanico de eventualidades que podrían ocurrir. La documentación, esto es importante, ¿no? Manejar siempre digamos, las guías de remisión, las facturas, ¿no? Los puntos de control, los aduanajes también, ¿no? Cuando son productos para exportación hay puntos de control de aduanaje, o sea, eso va a permitir ver también, o hacer o que el Estado controle, ¿no? ¿Qué es lo que estamos produciendo para el exterior o qué es lo que estamos haciendo para la parte interna también, ¿no? Entonces, ¿cómo va a ser esto de acá, no? Entonces, eso es básicamente, digamos, elementos contractuales que hay que tener presente, ¿no? Y que las oficinas o los asesores legales tienen que tener mucho cuidado en cuanto a este trabajo, ¿no? No es aventurarse por así, ¿no? Sino que hay que tener bastante conocimiento de este tipo de cosas, ¿no? Las facturas, las reclamaciones, eso es muy importante, o sea, quién es el responsable, ¿no? De lo que pueda suceder, ¿no? A veces del transportista o a veces también del propio propietario de la carga, ¿no? En lo que es transporte internacional, los brokers se dedican exclusivamente a este tipo de trámites, ¿no? Uno lo único que tiene que hacer es pagar los servicios nomás. Pues sí hay gente especializada en cuanto a transporte. Hay un simple, un abanico también, como digo, de documentaciones que hay que estar pendientes, ¿no? Para, por ejemplo, cuando uno quiere exportar o cuando uno quiere, digamos, importar, ¿no? Documentos, ¿no? Instrucciones de entrega, declaraciones de exportación, cartas de crédito, cartas fianzas, facturas, ¿no? Puede haber también certificados de orígenes, ¿no? Etcétera, ¿no? Ahí hay un sinnúmero de instituciones de acuerdo al tipo de producto que quiero transportar, ¿no? Aunque quiero transportar madera allá en Rena, quiero transportar productos, por ejemplo, camu camu allá, Ministerio de Agricultura. Entonces, quiero transportar, no sé, peces,
o animales, ¿no? Entonces, cada uno de esos tienen, pues, sus digamos, sus funciones y sus competencias para hacer la documentación, ¿no? Igual pasa con lo que es la importación, ¿no? Pero ahora los sistemas de aduanas que hay en el país y que prácticamente están ubicados en cada uno de los departamentos, eso también ayudan bastante a hacer este flujo y tener mucho más en orden la documentación, porque los requisitos ya están establecidos, ¿no? El siguiente tema que quería ver a grandes rasgos también es la parte de las decisiones sobre el transporte, ¿ya? Aquí hay un videito, por favor, que es importante que lo vean, ¿ya? Quiero entrar a esta parte. Aquí hay una presentación muy interesante que lo he encontrado, ¿ya? Y que siempre lo utilizamos. Ya está está un poco que lo van, que lo lee, ¿no? Que lo lee. Ya, y básicamente lo que en realidad hemos explicado de alguna otra manera, ¿no? Las decisiones del transporte van un poquito más allá que, digamos, un simple elegir la vía, ¿no? O sea, elegir Aquí en el Perú no vamos a tener muchas alternativas, ¿no? Las alternativas en el Perú para el transporte de los productos básicamente son únicas y esto va a estar en función al orden tarifario, ¿no? Al orden tarifario nada más. Pero si quisiéramos irnos a una especie netamente ya específica, por ejemplo, en el transporte de cervezas en Pucallpa, ¿no? Yo tengo una planta de producción y tengo pues un sinnúmero de concesionarios o plantas de distribución, por ejemplo, a nivel solamente de Pucallpa, ¿no? Pucallpa también es pequeña, entonces la empresa cervecera lo que hace es, tiene un mapa de pedidos en toda la ciudad y sabe cuál es su volumen de compra, ¿no? Diario o interdiario, cada fin de semana, etc. Entonces ellos, ahí he tenido la oportunidad de conversar con algunos jóvenes egresados de la universidad y que trabajan en lo que es la distribución básicamente de la cerveza. Entonces ellos, hay un joven que trabaja, normalmente trabaja desde las 8 de la noche hasta las 10 o 11 de la noche, ese es su horario de trabajo, donde hace todo un sistema de consolidado de pedidos que se hizo todo el día para el día siguiente. Y trabaja para una empresa, digamos, de transporte que es concesionaria de la empresa cervecera en Pucallpa. Y lo que hace es, este señor se dedica solamente a la programación, ¿no? de esos pedidos, ¿no? Entonces, de acuerdo a los pedidos y a las rutas diseñadas, entonces él carga, prácticamente virtualmente carga los camiones, ¿no? Y tienen también tiempos, en función a esos volúmenes, tienen tiempos de carga y descarga que contiene también el sistema. Entonces, y tiene también la programación de rutas. A partir de las 11, 12, 1 de la mañana, ya automáticamente le está llegando a la empresa, al almacén, le está llegando el reporte de carga de cada camión y sus características, ¿no? Entonces, este camión va a cargar, hoy día va a ser la ruta B, esta va a ser la C, esta la D, esta la... Entonces, y le carga, ¿no? Y también se le está entregando virtualmente también a los transportistas, se le está entregando pues las rutas y los volúmenes que va a entregar en esa ruta y en tales lugares, ¿no? Se dedica exclusivamente a entregar.
Entonces, ellos salen aproximadamente a las 7 de la mañana ya de la planta, cargados, con una hoja de ruta ya establecida, y distribuyen toda la ciudad, y si falta nuevamente vuelven, depende de la programación. Entonces, eso ya se hace, ¿no? Se hace, se trata de, son sistemas que ya están implementando estas empresas consultoras, ¿no? Y que de alguna u otra manera miden también los costos, ¿no? Los costos. Entonces, una empresa que se dedica al transporte de este tipo tiene que estar viendo pues los costos, ¿no? A veces, cuando hay unos volúmenes bastante altos de distribución, entonces ellos me dicen de que tercerizan los servicios. Dice, bueno, vamos a llamar a tales empresarios que tienen tantas unidades y ver si tienen disponible. Entonces, contratan los servicios de otros transportistas. Entonces, llegan nuevamente en las fechas indicadas, etcétera, cargan y hacen la ruta definida que está ahí. Entonces, eso es lo que pasa en este tipo de negocios, ¿no? Para las cerveceras, para las gaseoseras, para ese tipo de negocios sí funcionan las decisiones de transporte. Lo que es netamente local, ¿no? Pero ubiquémonos pues en Lima, ¿no? Ubiquémonos en Lima y la cervecera que está, por ejemplo, en Atevitarte, ¿no? La planta de cerveza. Ellos tienen que ir abasteciendo, no pues ya directamente como lo hacen en Pucallpa, ¿no? Sino a puntos y almacenes especiales en ciertas zonas ya establecidas, por ejemplo en Vía Salvador, en Los Olivos, en Comas y así sucesivamente. Entonces ya tienen, y de esos almacenes recién viene la distribución que están haciendo pues aquí en Pucallpa, ¿no? Entonces es de mayor escala, ¿no? De mayor escala. Bueno, un poquito más allá nos vamos. Hay productos brasileños, ¿no? De cerveza que están saliendo a nivel internacional. Entonces, que son competencia prácticamente de la cervecería peruana, que está prácticamente monopolizada. Y estos tienen que competir con los productos peruanos, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Ya es la distribución país, ¿no? Entonces, a Perú le corresponde un volumen determinado, y ese volumen va a llegar a un almacén determinado en Lima, ¿no? Y de Lima tiene que dedicarse a distribuir a todos los departamentos, ¿no? Posibles o de alto consumo de esos productos que ya están definidos y identificados. Pero llevan también todo un sistema, un diseño bien estructurado, ¿no? Para que el producto no deje de, digamos, ser desabastecida, ¿no? Porque un consumidor fidelizado identifica dónde está su producto y ahí va pues prácticamente a solicitar el producto en detalle, ¿no? Va, pide, regresa, va, pide, regresa. El día que no haya, entonces en la próxima ya no va a volver porque no hay, pues, ¿no? O volverá y dirá, bueno, otra vez no hay y ya no vuelve, ¿no? Entonces, todo ese sistema de demanda, ¿no? Tiene que estar equilibrado con la oferta de la empresa, ¿no? Entonces uno puede fidelizarse en el producto, pero ¿qué pasa cuando no hay? Entonces uno ya tiene que migrar a otro producto como consumidor. Y migrar a otro producto significa pues ya abandonar, ¿no? Y en la próxima puede venir ese producto, pero ya este señor está consumiendo otro producto que de repente es diferenciado y de mejor calidad de lo que él tenía. O de repente el precio es un poco más reducido. Entonces, todo eso tiene que pensar pues la empresa, ¿no? Lo que pasa es que en nuestro país, nuestros sistemas de producción son tan bajos, ¿no? Que cuando nos piden, por ejemplo, productos para exportación, ¿ya? Y
nos van a pedir pues en volúmenes bastante altos, a mercados bastante grandes, pero tiene que haber una continuidad y permanente en cantidad, en precio, etcétera, ¿no? Y en tiempo de entrega, pero permanente, continuo y constante, ¿no? Eso es lo que no tenemos. Entonces, nosotros podemos mandar uno, dos cargas, ¿no? Pero y después ese es el problema de nuestros empresarios, ¿no? Entonces, todavía no tenemos los aspectos tecnológicos suficientes para poder, digamos, competir a nivel internacional, ¿no? Más aún cuando estos productos a nivel internacional no tienen o no cubren los costos de producción. Entonces, ¿qué hace el agricultor? Se va a los cultivos ilegales, ¿no? Y estos cultivos ilegales, de alguna u otra manera, le rinden mayor rédito, ¿no? Al esfuerzo agrícola que hace en el campo. Entonces, ahí vemos ya el problema del narcotráfico, del cultivo de la hoja de coca, del cultivo de algunos productos no permitidos, ¿no? Entonces, nuestro sistema agrícola en el país todavía está incipiente. Si queremos mejorar eso, tenemos que tener una política pública de Estado, etcétera, bastante agresiva y de apoyo hacia la parte agrícola, ¿no? Se han hecho esfuerzos durante varios años con el gobierno del señor Velasco Alvarado en el año 1968, cuando más o menos yo ya había nacido, ¿no? Entonces, se procuró hacer la reforma agrícola en el país, ¿no? Entonces la tierra se le pasó pues a los que trabajaban, hacia los empleados, los trabajadores de los campesinos, y estos no sabían cómo llevarlo y formaron las cooperativas. Las cooperativas han sido un fracaso en el país, ¿no? Han sido un fracaso que hoy en día no tenemos ningún tipo de cooperativas prácticamente en funcionamiento o tomarlos como modelo, ¿no? Entonces, hay algunas plantas de azúcar, etcétera, como Paramonga, etcétera, pero ellos a largo tiempo se convirtieron, hicieron el cambio de razón social y se convirtieron pues en empresas privadas o de accionariado. Y por ahí se fue al lado a toda la reforma agraria, todos los campos de cultivo, etcétera, se convirtieron en cemento y pasó por ahí. Hubieron algún tipo de política también para promover ciertos productos, ¿no? Y se empezó a producir productos, pero en cantidades, pero al final no teníamos seguros los mercados, ¿no? Entonces aquí en Pucallpa, por ejemplo, había una zona que se llama el Pimental, ¿no? Se sembraron cantidades de pimienta por toda esa zona, ¿ya? Y que al final los agricultores estaban pisando la pimienta y no sabían qué hacer con esto, ¿no? Que había un programa de sacar también, de exportar la hierba luisa, ¿no? Todo el mundo sembraba hierba luisa. Pero, ¿qué pasó? Que estas políticas públicas fallaron, ¿no? La gente invirtió, el Estado invirtió dándole plata para el cultivo de hierba luisa. ¿Y qué pasó? Que al final estas plantitas cortadas ya estaban oxidándose y se perdió todo ese capital ahí, ¿no? Entonces hay todo un sistema en este mundo de producción agrícola básicamente porque el país, uno de los cuatro, digamos, sectores que fortalece el crecimiento del PBI es básicamente la parte agrícola, ¿no? La exportación de productos no tradicionales, ¿no? Pero todavía estamos, digamos, no estamos avanzando en eso y el país todavía no está, digamos, no tiene una política pública agrícola bien definida, ¿no?
hay que ir mejorando, hay que dar, no hay que perder ese aliento de apoyo hacia los agricultores, ¿no? Pero, y fortaleciendo también la empresa privada. Se está trabajando en esta zona lo que es la palma aceitera, ¿no? Desde el punto de vista privado, pero sigue todavía con especies de monopolio. Los productos no están abaratando los costos, ¿no? Por otro lado, el sistema de monocultivo tampoco favorece al desarrollo sostenible de la biodiversidad en nuestra zona. Entonces, eso es otro problema que hay que discutir, ¿no? A nivel de política pública, pero hay todo un sistema que no podemos dejar de hablar, de comentar en la academia, porque esto es un centro de alguna otra manera que tenemos que plantear y ponerle sobre la mesa, ¿no? Y plantear y poner sobre la mesa este tipo de problemáticas a nivel de la academia es importante, porque eso nos va a permitir, digamos, ver nuestro futuro y ustedes como futuros profesionales y conductores de este país más adelante, tienen la responsabilidad de conocer y de discutir estos temas, ¿no? Entonces, todavía existe un gobierno muy incipiente en el país, ¿no? Una democracia que, si bien es cierto, no es tan sólida y cada vez que hay un alboroto corremos el peligro de perderla, ¿no? Necesitamos políticas públicas que apoyen básicamente a la conectividad del país, ¿no? El transporte es uno de los elementos fundamentales para abaratar los costos, reducir la pobreza, mejorar la calidad de vida de la población, y eso es lo que en realidad tenemos que levantar, digamos, la voz hacia el gobierno de parte de la academia, ¿no? Y la academia tiene que pronunciarse pues, con respecto a esto, tiene que ser muy enfático, ¿no? Digamos, y muy crítico en los avances de la conectividad nacional, ¿no? Pero por otro lado también esto va a estar en función pues a la educación que debemos a nuestros hijos, ¿no? A la educación, a la formación que debemos a ellos y que estar preparados y hacer siempre comparaciones con otros países para que nosotros no nos quedemos en el estado donde estamos, ¿no? Sino también ver ejemplos o patrones, ¿no? Significativos y tener modelos referentes para poder avanzar en lo que es el crecimiento y desarrollo, ¿no? Necesitamos un mejor puerto en Pucallpa, sí, tenemos que ir trabajando en eso, ¿no? En el puerto fluvial. Ya necesitamos tener una conexión a futuro ferroviario también. Eso es importante porque abarataría un montón de costos, no solamente a las personas, sino a los productos, ¿no? Se habla siempre de esos proyectos nacionales, pero poco o nada se hacen para poder cumplirlos, ¿no? Más aún, este tipo de pandemias, etcétera, hace de que las políticas públicas se distraen en otras cosas, ¿no? Entonces, ustedes están para discutir estos temas, ¿no? Plantear estos temas y ver de manera muy crítica con respecto a lo que es básicamente este tema, ¿no? Que es un tema muy crucial y que le diría que dentro de la estructura de costos, ¿no? De un producto puesto al consumidor, prácticamente los costos de producción son incrementados a 3 o 4 veces el valor, ¿no? Solamente por tener una
una comunicación de transporte no tan adecuada, ¿no? Y esto va pues generando mayor, digamos, desabastecimiento hacia los lugares. O sea, ¿quién podría llevar un producto que se va encareciendo en la distancia, ¿no? Uno se admira de algunos productos chinos, ¿no? Que prácticamente son hechos con alta tecnología para nuestro país, ¿no? Y que vienen sumamente baratos y que estos pueden costar, por ejemplo, hasta 1 sol, 20 céntimos, etcétera, ¿no? Y si desde China viene hasta aquí, uno se pregunta, ¿y qué está pasando con cómo está viniendo esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto lo cargan a los costos, ¿no? Entonces, hoy en día, ya con esto de los satélites y todo esto, se ha visto de que la producción china no está en mismo China, ¿no? Sino está en alta mar, digamos, en aguas internacionales, ¿no? De aquí a 200 millas frente al mar peruano hay un batallón tremendo de fábricas de harina de pescado flotantes, ¿no? Chinos, lógicamente que no están entrando a nuestro país por las 200 millas, respetando las 200 millas, pero más allá de eso, hay unas tremendas plataformas y ahí hacen pues todo lo que es la producción, los enlatados, etcétera, con nuestros mismos productos y nuestra propia riqueza.